El Señor les continúe bendiciendo a todos. Ya estamos en nuestro día número 63 del plan de lectura de la Biblia en un año. Así que te invito a que busques en la palabra del Señor el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a estar leyendo del 31 al capítulo 34. Ya estos son los capítulos finales y ya hoy cerramos con el libro de Deuteronomio y cerramos con lo que es el Pentateuco. Así que estos capítulos son bien interesantes. Ya estamos viendo las palabras finales de Moisés antes, ¿verdad?, de ir a la presencia del Señor. Así que vamos a estar leyendo estos capítulos, son un poquito extensos, pero vamos para adelante con la ayuda del Señor, amén. Así que vamos a orar para comenzar esta lectura del día de hoy. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos das la fuerza y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Que cada día, Dios mío, nos permites tener, Señor, con tu palabra, para poder leerla, para poder entenderla, para poder conocerla más, Señor, sabiendo, Padre, que tu palabra es poderosa y sabiendo, Dios mío, Padre de la gloria, que esta palabra nos puede transformar y nos puede dirigir, Señor, a cada día parecernos más a ti. Siempre y cuando, mi Dios, la pongamos por obra, Señor, y para eso te pedimos que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros de tal manera, Padre, que no seamos hacedores, Dios mío, oidores, perdón, solamente, sino que seamos oidores, pero también hacedores de la misma, Señor. Te damos toda la gloria y te damos la honra, Dios mío, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, cual poderoso gigante. Y tú, Dios mío, nos darás la sabiduría y el enfoque y la retentiva para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Leemos Deuteronomio capítulo 31 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo.
en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad.
Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían de la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio,
yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Capítulo 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y a su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos,
Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad. Como el león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. A Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Gloria al Señor. Ya vimos los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Poderoso el Señor. Y verdad, este capítulo 31, cuando nosotros miramos, verdad, este capítulo, comienza Moisés hablando las palabras a todo Israel y dejando saber: este día soy de edad de 120 años. Esa era la edad de Moisés. O sea que habían pasado, ¿verdad?, unos
unos años desde que él nació y creció en el palacio hasta que él huye al desierto, hasta que recibe el llamado de Dios a sus 80 años. Él estuvo 40 años ahí, ¿verdad? En el desierto, en este lugar, antes de recibir el llamado. O sea, que pudiéramos decir que él se fue alrededor de los 40 años de Egipto, pasó alrededor de unos 40 años en el desierto, allá con su suegro Jetro, sacerdote de Madián, con su esposa Séfora y todo eso. Allí fue un pastor de ovejas. Luego recibe ese llamado de ir a donde Faraón a decirle que deje ir a su pueblo. Y él tenía alrededor de unos 80 años, para luego entonces salir con el pueblo de Israel al desierto y pasar estos 40 años. O sea que si nosotros miramos, ahí podemos entender por qué ahora Moisés tiene la edad de 120 años y ya era tiempo de él ir a la presencia de Dios. Ya el Señor le estaba diciendo, vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar, ¿verdad? Y vemos una transición. Ya él no iba a cruzar el Jordán. Quien se iba a encargar de recibir ese liderazgo, a quien Dios se lo había dado, porque es que esto es bien importante, amado. Hay personas que para nosotros pueden tener tremendas cualidades, pero esto se trata del llamado de Dios. Sabemos que Josué tenía las cualidades, que Josué durante su tiempo alrededor de Moisés fue un servidor. O sea que Moisés contaba con Josué. Josué era, podemos decir, como su mano derecha, al igual que Caleb, fue uno de los 12 espías que fueron enviados. Tanto Josué como Caleb trajeron un reporte alentador, positivo. O sea que Josué conocía al pueblo, contaba con las cualidades. Pero más allá de las cualidades está el llamado de Dios. Dios escogió a Josué. Y es bien importante que nosotros tengamos eso presente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dejemos llevar solamente por cualidades y consideremos personas simplemente porque nos caen bien, porque entendemos que harían un buen líder, ¿verdad? Hablando del liderazgo, ¿verdad? Dentro de lo que es el pueblo de Dios, liderazgo cristiano, un pastorado, lo que sea que el Señor llame dentro de la obra de Dios. Claro que vemos con nuestros ojos unas cualidades y unas capacidades, pero no nos podemos olvidar que es Dios el que escoge, que es Dios el que llama. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Y ese llamado va a ir por encima de las cualidades que yo con mis ojos puedo ver. Quizás hay una persona que para mí no cuenta con las capacidades o para mí no cuenta con las cualidades, pero esa persona tiene el llamado de Dios. Dios lo llamó y Dios lo escogió. ¿Y quién le dice a Dios, amado? ¿A quién él tiene que escoger? ¿Cómo nosotros le podemos decir, ay Señor, pero fíjate, ¿estás seguro? Yo creo que esa persona... No, nosotros no le podemos decir eso a Dios. Porque al que Dios llama, Dios se encarga de capacitarlo. Dios se encarga, aleluya, de añadir lo que a esa persona le falte. Pero qué lindo que aunque Josué contaba con unas capacidades, contaba con lo más importante, que es el llamado de Dios. Dios lo había escogido, Dios le entrega el liderazgo y de igual manera, ¿verdad? Le habla a Moisés para que lo presente delante de la congregación de los hijos de Israel, delante del pueblo. O sea que vemos públicamente la transición, vemos que hay un orden, amado, porque es que las transiciones no son a lo loco, no son improvisadas, no son cosas que se hacen, ¿verdad? Como uno dice, sacados de la manga, no, es algo que Dios lo hace ordenado. Dios va hablando antes de que ocurra, Dios va avisando, Dios va hablando, Dios va preparando, Dios va capacitando y todo fluye, ¿verdad? De una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso es que tenemos que mirar qué bonito se da esta transición, cómo Moisés apoya al próximo líder. Y amado, ahí yo no veo ni competencia, no veo amargura, no veo resentimiento, no veo celo, no veo envidia. Cuando uno lee esta palabra, uno puede ver que a un Moisés que estaba contento ya con lo que él había alcanzado, que estaba en paz con lo que Dios le había dicho. Quizás él quería entrar. Pues claro, luego de 40 años,
Si algo quería Moisés era poder ver con sus ojos la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Tanto que estuvo ahí con ese pueblo, pasando dolores de cabeza por sus rebeldías, por sus murmuraciones. Sin embargo, Dios dijo, no va a entrar. Y vemos un Moisés que estaba en paz con esto. Vemos un Moisés que, aleluya, que está diciendo, no, ya yo entendí que yo llegué hasta aquí. Mi propósito llegó hasta aquí. Ahora le toca a otro continuar. Y yo quiero que continúe con ánimo, ¿verdad? Con todas las bendiciones de Dios posibles, con fuerza, que no tema, que sea valiente, que se esfuerce. Como quien dice, diciendo, yo sé que tú puedes. Dios te llamó, Él va a estar contigo, no tienes por qué temer. Amén. Así que esto nos enseña, amados, que a pesar de que los líderes cambien o a pesar de que hayan transiciones, la obra de Dios continúa. Por eso es que nuestra mirada no puede estar puesta en ningún hombre. Porque va a llegar el momento en que el ministerio de una persona va a llegar hasta aquí, pero Dios va a levantar a otro. Lo importante es que vamos a ver que la obra de Dios continúa, que el propósito de Dios continúa. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor y en el Señor también debe estar puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Así que vemos que en ese capítulo 31 se le entrega la ley a los levitas. La ley es escrita y se le entrega a los levitas para que la lean cada 7 años. En el año de la remisión iba a ser leída públicamente en la fiesta de los tabernáculos. También Dios está advirtiendo que Israel iba a caer en idolatría, que iban, ¿verdad? Una vez entraran a la tierra prometida, iban a volver a desobedecer, iban a volver a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. El Señor se lo está revelando a Moisés, como diciendo, Moisés, tú no vas a estar presente, pero ya yo sé que ellos se van a virar, ya yo sé que ellos me van a faltar, ya yo sé que ellos me van a, ¿verdad? Van a caer en idolatría, me van a fallar, me van a desobedecer. Entonces, a Dios no le sorprende la infidelidad nuestra. Por eso es que el plan de Dios tiene tanto advertencia, como tiene corrección, como tiene restauración. Por eso bien lo dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1, que menciona a Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso vemos que desde Génesis, una vez Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ya el Señor le está hablando a la serpiente, que es Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, le está diciendo que de nacido de mujer iba a venir uno que lo iba a herir en la cabeza. Que la serpiente, que es Satanás, lo iba a herir en el calcañar, pero que venía uno nacido de mujer que le iba a herir la cabeza, le iba a aplastar la cabeza. Eso está hablando ya de una victoria sobre Satanás, que nacido de mujer iba a venir uno, aleluya, que ese es Jesucristo. O sea que vemos ya el plan de restauración, el plan de salvación lo vemos ahí ya profetizado. Ya el Señor lo está hablando desde el principio. El hombre pecó, pero Dios se iba a encargar, aleluya, de que ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viniera aquí a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos, aleluya, ver esa restauración de la relación de Dios con el hombre. Ya vemos que no hace falta llevar a cabo sacrificios de animales ni derramar sangre de machos cabríos. El sacrificio de Cristo una sola vez, aleluya, fue suficiente, y esa sangre todavía sigue limpiando de pecado. Poderoso el Señor. Pero en el plan de redención del hombre, ese plan de Dios maravilloso era porque el Señor ya sabía que el hombre iba a pecar. A Dios no le sorprende. A Dios no le sorprende nada de lo que está ocurriendo en el mundo. A Dios no le sorprende lo que pasó con el pueblo de Israel. A Dios no le sorprendió que Adán y Eva desobedecieran en el huerto del Edén. Por eso es que ya Dios le está advirtiendo y le está dejando saber a Moisés lo que va a ocurrir. Y Moisés lo está hablando al pueblo. Y les está diciendo, yo sé que ustedes, mira, si ustedes han sido rebeldes en presencia mía, imagínense en cuando yo no esté. Eso le está diciendo Moisés.
Si conmigo ustedes han sido de dura cerviz y han sido rebeldes y han sido desobedientes, yo no me imagino cuando yo no esté. Cuando yo no esté va a ser peor. ¿Verdad? Lo estoy hablando en español boricua. Como lo dijo Moisés. Poderoso el Señor. Ya en el capítulo 32 vemos ese cántico de Moisés que era realmente un poema profético. Y vemos que presenta en ese poema menciona y presenta la idolatría como un adulterio espiritual. Entonces quizás si nosotros lo miramos, ¿verdad? En lo que es un matrimonio, ¿qué es el adulterio? El adulterio es precisamente entrar en una relación con otra persona estando ya comprometido, estando ya casado, ¿verdad? Ya teniendo un compromiso con una persona con la cual nos casamos y prometimos ser fiel y estar juntos, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, pues entrar en una relación con otra teniendo ya un compromiso. Pues así es la idolatría. La idolatría es cuando nosotros nos vamos y tenemos una relación con otro Dios teniendo ya un compromiso con el Señor, habiendo hecho ya un pacto, habiendo hecho ya un compromiso, habiendo dado, ¿verdad? Habiéndome ya entregado a esta persona, me estoy entregando a otra, estoy siendo infiel, estoy adulterando. Por eso es que la idolatría es adulterio espiritual. Qué fuerte esto, poderoso Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy adúltero, yo le soy fiel a mi esposa, pero estaremos en adulterio espiritual. Estaremos en una relación con el mundo mientras tenemos una relación con Dios. Eso puede ser adulterio también. Aleluya, poderoso Dios. Vemos que también me introduce, ¿verdad? Introduce en este capítulo 32 y constantemente menciona la roca. Menciona a Dios como roca. ¿Qué es una roca, amado? Si no es algo fuerte, si no es algo de peso, si no es algo estable. Esos son las rocas. Imagínese una roca grande. Uno de los salmos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Roca habla de que de permanencia, de que en él no hay sombra de variación alguna, que Dios es fiel y verdadero. De eso habla la roca. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 menciona que Cristo es la roca espiritual. Pero estamos viendo que está introduciendo, ¿verdad?, ese concepto, esa metáfora de la roca para referirse al Señor. Gloria a Jesús. Y vemos que la disciplina divina no es destrucción, sino que es una corrección que apunta a la restauración. Mira, amado, ¿para qué nosotros disciplinamos a nuestros hijos? ¿Será para matarlos? No, porque los amamos. Los disciplinamos porque queremos que les vaya bien, porque queremos que sean gente de bien. Los disciplinamos porque si no lo hacemos, no los estamos amando. Si no los disciplinamos, ellos van a seguir de camino a perderse, de camino a dañarse, de camino a la delincuencia, de camino a una vida de droga, de desenfreno. Y nosotros los disciplinamos porque los corregimos para restaurarlos, para que ellos vuelvan a ser quienes eran antes. ¿Por qué? Porque estás tomando unos comportamientos que no me gustan, porque últimamente tienes unas actitudes que no son las que son, y tengo que corregirte, tengo que disciplinarte, pero lo que quiero es restaurarte, lo que quiero es levantarte, lo que quiero es verte bien porque te amo. Y así es la disciplina que hace el Señor con nosotros. Amén. Y si nos corrige Dios es porque somos sus hijos y porque nos ama. Por eso es que no podemos aborrecer, ¿verdad?, ni rechazar ni repudiar la corrección de Dios. La corrección siempre es para nuestro bien. Y si no nos corrige, pues entonces no nos ama. Si no nos corrige, pues entonces no somos hijos, somos bastardos. Y yo no sé usted, pero yo soy hija de Dios. Pues entonces cuando llegue la corrección no me puedo molestar. Cuando te llegue la corrección a tu vida, no te enojes con el Señor. Amén. En el capítulo 33 vemos a Moisés bendiciendo a las tribus porque ya él iba a morir.
Y él está haciendo algo como lo que hizo Jacob en Génesis 49, que está bendiciendo a cada una de las tribus. Pues Moisés no lo hace como padre. Fíjate que Jacob era padre y estaba bendiciendo a sus hijos, que eran los patriarcas, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Pero Moisés lo está haciendo más desde un corazón pastoral, como un líder, ¿verdad? Era un acto pastoral y profético, pero lo está haciendo por cuanto él por tantos años los había dirigido en el desierto y conocía a las tribus, conocía a sus líderes, conocía también acerca del propósito de Dios para con cada uno de ellos. Y ninguno de ellos recibe la misma bendición, todos reciben bendiciones diferentes y todo esto depende de su identidad y de su misión. Pero Leví recibe un énfasis espiritual. Acuérdense que la tribu de Leví era la tribu escogida para el servicio de Dios. De la tribu de Leví venían los sacerdotes, eran los que estaban a cargo de lo que es el tabernáculo, de los sacrificios, de enseñarle la ley al pueblo. Así que podemos ver cómo Dios trata con cada tribu de una manera diferente, como Dios trata con nosotros de maneras diferentes. Quizás el trato que Dios ha tenido conmigo no es el mismo que Dios ha tenido contigo. Pero tenemos que ver que así como nuestros hijos, todos son diferentes. En casa nosotros tenemos 3. El mayor, que ya es prácticamente un adulto. Y tenemos una nena y un nene. Una nena adolescente y un nene más pequeño. Cada uno es diferente. Cada uno tiene una personalidad distinta. Cada uno tiene una manera particular, una personalidad. Pues la manera de tratar con cada uno va a ser diferente también como son ellos. De una manera única porque ellos son únicos. No podemos tener el mismo manual para todos porque cada uno es distinto. Y conforme, ¿verdad?, a la identidad de ellos, conforme a sus carácter, conforme a sus propósitos, conforme a todo, ¿verdad? Y va a depender la bendición que iban a recibir. Y vemos que al final, ¿verdad?, esa bendición final de Moisés, más que amargura o mérito de él, lo que refleja es gracia, lo que refleja es agradecimiento y refleja también la visión espiritual. Y también lo podemos comparar con Cristo, porque así como Moisés está bendiciéndolo antes de morir, así mismo Cristo bendice a los discípulos antes de ascender. Ya para el capítulo 34 vemos que en ese capítulo 34 ya Moisés, aleluya, sube al monte Nebo. Y allá, ¿verdad?, Dios le muestra toda la tierra prometida, le muestra todos los territorios, todo lo que le iba a entregar a cada uno, pero no iba a entrar. Así que Dios se la muestra desde el monte Nebo y dice que luego lo entierra, Dios lo sepultó. Y se declara que no se levantó profeta como Moisés. Acuérdense que en Deuteronomio 18, cuando hablamos que Dios estaba prometiendo que un profeta como Moisés os levantaré, a él oiréis. Y ese cumplimiento es en Cristo. Cristo era el profeta que Dios iba a levantar. Ese fue el que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese era el profeta similar a Moisés que Dios iba a levantar. Ese es su cumplimiento en Cristo. Pero fuera de eso, Dios declara que no se levantó en aquel tiempo profeta como Moisés. Y qué lindo, ¿verdad?, en esas palabras finales lo que habla acerca de Moisés, aunque sabemos que ese libro de Deuteronomio lo tuvo que haber terminado Josué o algún otro escriba, porque ya Moisés se había muerto, él no podía escribir estas palabras después de muerto, obviamente. Pero vemos que entonces menciona a Moisés y dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
qué lindo que Dios honra a aquellos que le honran. Quizás Moisés cometió errores, Moisés no fue perfecto. Dice ahí la palabra del Señor que no entró a la tierra prometida porque por lo que sucedió cuando golpeó la peña en lugar de hablarle, aquello que había sucedido, poderoso Jesús, que provocó que él no pudiera entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, ¿verdad? En lugar de hablarle a la peña, la golpeó 2 veces y le habló al pueblo fuerte, y el Señor dijo, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, no vas a entrar. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no se olvida de todo lo que hizo Moisés. Cómo, ¿verdad? Tuvo que resistir, tuvo que ser fuerte, tuvo que ser valiente, tuvo que soportar que el pueblo murmurara, se quejara, que hablara de él, aún Aarón y María. Fue un caminar sumamente complicado en el desierto con una congregación tan grande, y hizo un trabajo tremendo, y estoy segura que el Señor no se olvida de eso. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios honra a aquellos que le honran. Y vemos que la obra de Dios va más allá de los líderes. Esto es importante que recordemos acerca de estos capítulos que hemos leído. Hemos visto una transición, pero hemos visto que cuando Dios llama, Dios se encarga, ¿verdad?, de hacer las cosas ordenadas. Se acaba el ministerio de Moisés, ya Moisés cumplió, ¿verdad?, su propósito, pero ahora le toca continuar a Josué. Ahora le toca continuar al Señor. Acuérdense que siempre es la obra del Señor. Por eso no podemos poner, ¿verdad?, la mirada en los hombres, aunque sabemos que Dios usa hombres ¿verdad?, y el Señor se encargará de recompensarlos allá cuando estén en el reino de los cielos. Pero ciertamente la obra es del Señor. Así que el libro de Deuteronomio es el libro del pacto renovado. No está introduciendo una nueva ley, sino que recalca el corazón de la misma, que trata de amar y obedecer a Dios. Vemos que entre los temas centrales, que está la fidelidad a Dios, está la obediencia, está el no olvidarse de todas las cosas que Dios ha hecho. También vemos que es bien significativo la palabra bendición y la palabra maldición. ¿Por qué? Porque hay unas bendiciones en la obediencia y hay unas maldiciones por la desobediencia. Van a haber unas consecuencias. Por eso pongo delante de ustedes camino de vida o camino de muerte. Escoge pues la vida. Ese es el tema en Deuteronomio, el tema principal, pudiéramos recalcar. Las bendiciones y las maldiciones. Dios dejándole saber, vas a entrar a la tierra prometida, vas a entrar a la promesa, pero permanece fiel. Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando alcances la bendición, cuando estés en tierra espaciosa, que fluye leche y miel, cuando ya no estés en el desierto anhelando llegar, sino que ya llegaste, acuérdate del Señor, no te olvides de Él, no seas desobediente. Así que vemos que estos primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, vemos que ha tocado desde el principio, desde la creación, desde la caída del hombre, desde la promesa que Dios hace de restauración. Vemos también cómo Dios trata con Abraham y le hace una promesa, luego con Isaac, luego con Jacob. Por medio de Jacob vimos la historia también de José, cómo todo el pueblo de Israel se fue, ¿verdad? Todos los hijos de Jacob vinieron a morar allá en la tierra de Gosén y estuvieron allá en Egipto, pero ya luego en el Éxodo vemos que llega un faraón que no conocía a Josué ni le tenía temor al Dios de José, y es ahí que entonces los pone en esclavitud. Pero Dios levanta a Moisés y ahí vemos la redención, el Éxodo, y los saca de allá de Egipto, de casa de servidumbre, los saca de la esclavitud para tratar con ese pueblo, para hacer un pacto con ellos, y les entrega la ley, les entrega los mandamientos, les dice, ustedes van a ser mi pueblo.
pero estos son los mandamientos y los estatutos que yo os ordeno hoy. Y el pueblo de Israel hizo un pacto, ¿verdad? Estuvo de acuerdo, Dios hizo un pacto con su pueblo. Poderoso el Señor, les entrega la ley, les entrega los mandamientos, les da las directrices para construir el tabernáculo, los acompaña en el camino en el desierto, allí ellos se rebelan, murmuran, se quejan, aleluya, y pues estuvieron 40 años postrados en el desierto. Conforme a los 40 días que habían ido los espías allá a la tierra prometida, pues ellos también les iba a tocar un año por cada uno de los días que estuvieron allí. Y vemos que entonces, cuando están en todo ese tiempo en el desierto, provocaron a Dios. Dice en Números capítulo 14 que ya me han tentado 10 veces. Esa generación, esa gente que salió de Egipto, que vieron mis maravillas que yo hice, ¿verdad? Y me han tentado ya 10 veces, me han irritado. El Señor dijo, ninguno de ellos entrará a la tierra que yo les prometí. Ninguno de los que me ha irritado entrará. Solamente de la generación original entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. Todos los demás fueron los hijos de la generación que salió. Por eso, aunque solamente vemos una diferencia de alrededor unos 2000 en el primer censo de Números capítulo 1 y el censo de Números 26, vemos una diferencia bien pequeña. Entiendo que si no me equivoco, en el primer censo fueron 603.550, pero en el segundo censo fueron alrededor de 601.000. Una diferencia de como 2.000 o 1.500 personas, pero eso no era lo significativo. Lo significativo era que los del primer censo no eran los mismos del segundo. Toda esa generación del primer censo, toda esa generación que había salido de Egipto, toda esa generación que había tentado a Dios, que lo habían irritado por causa de su rebeldía y por causa de sus murmuraciones, toda esa generación no entró. O sea que hay una generación que murió en el desierto. Y lo hablamos, ¿verdad?, en el libro de Números, que así mismo es nosotros en nuestro caminar en el Señor. Cuando salimos del mundo, salimos de una manera, pero como nosotros salimos del mundo, no es como vamos a entrar al cielo, no es como vamos a entrar a la tierra prometida nuestra, que es la vida eterna. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos como diferente. ¿Por qué? Porque tiene que haber muerte. El desierto es un lugar de prueba. Y nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas y muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Pero a través de esas pruebas y a través de todas esas cosas, hay cosas en nosotros que tienen que morir. Dios permite que muchas de esas cosas mueran en nosotros para que nosotros seamos diferentes. Así que como nosotros salimos del mundo, no es como vamos a entrar. Va a haber muerte, va a haber transformación, va a haber cambio. Amén. Así que el libro de Deuteronomio es el libro de todos los libros porque resume toda la ley, reafirma el pacto, mira hacia el futuro y apunta hacia el Mesías. Así que el Pentateuco no termina con cumplimiento, el Pentateuco termina con expectativa. ¿Por qué? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida, iban a entrar. Así que había una expectativa y aún Moisés muere, pero la promesa sigue viva, gloria a Dios. Así que Josué, ya lo habíamos hablado también, es figura de Cristo, Moisés es figura de la ley, y vemos cómo la ley no pudo entrarlos a ellos a la promesa, sino que Josué, que significa Jehová salva, Yeshua, que también, ¿verdad?, significa Jesús. La raíz, ¿verdad?, hebrea, poderoso el Señor, de Josué, es la misma que Jesús. Pues así como la ley no pudo entrarlos a la tierra prometida, así mismo, ¿verdad?, Jesús, poderoso el Señor, la ley, no nos puede entrar a nosotros, ¿verdad?, a la verdadera herencia, sino fue por medio de Cristo, por medio de Jesús. Yo sé que usted lo entendió, amado. Aleluya. Moisés no pudo introducirlos a ellos a la tierra prometida. Tuvo que Dios levantar a Josué. Pues así mismo la ley no nos puede entrar a nosotros a la tierra prometida nuestra, que es, ¿verdad?, el reino de los cielos, que es la salvación.
No somos salvos por las obras de la ley, sino por medio de la obra de Jesucristo. Por eso es que Josué es figura, ¿verdad? Tipología de Cristo. Y aún en el nombre tienen la misma raíz. Josué, Yeshua, de Jesús. Que Yeshua significa, Josué también significa Jehová salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús y el nombre de Josué. Gloria a Dios. Así que es bien interesante todo esto que hemos visto del libro de Deuteronomio. Ya luego mañana comenzamos con el libro de Josué. Y vamos a ver todo este proceso cuando entran a la tierra prometida, cómo ellos tuvieron que vencer todas esas naciones cananeas que se encontraban allí, cómo tuvieron victorias, pero cómo también tuvieron fracasos. Y de todo, ¿verdad? Nosotros podemos extraer una enseñanza. Pero qué bonito que hemos ¿verdad? Visto y hemos atravesado todo ese desierto hasta estar ahí, en la tierra prometida, ahí en la frontera, ya a punto de entrar. Gloria a Dios. Así que espero que haya sido de edificación a su vida, como lo está haciendo también para la mía. Mañana continuamos y comenzamos con el libro de Josué con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor y a su nombre, al nombre de Cristo sea toda la gloria.